Blanco, ¿traemos el dibujante o no? Sí. ¿Quieres venir? Ven acá, ven acá, ven acá. Hazme, sí, hazme el dibujo. Este hombre es el hombre que más sabe dibujar este país. Este es el dibujo de un empleado contento, un empleado contento. Sí, un empleado contento, viene, un empleado contento. Vamos a explicar esto ahora. Ahí está. Ok. Gente, esto Jaguar Media no se solidariza con las expresiones vertidas de Pedro Pica. Es que es ese, Yogi, ese es Yogi. Ese es el de los Jetsons, ¿verdad? ¿Quién es? Ok, y ahora hazme un empleado molesto o triste, al revés. De hecho, por si acaso, no es Luis Fortuño ni Pedro Picapiedra, por si acaso, no. Esto es un empleado contento y otro molesto. Ajá. Esa es la aureola. Ah, está quedando calvo. Ok, le está bajando como a mí. Ok, y este está molesto. Mira ahí, ajá. Ok, muy bien. Muy bien, ahí está. Muy bien. A este le dieron el bono de 3,000 y a este el de 11,000. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias. Ok, vamos a explicar esto. Mire, a este dieron el bono de 11,300. Y a este le dieron el bono de 3,000, realmente son 2,900, ¿verdad? 2,900. Vamos a ponerle el símbolo. Ok, vamos a explicar esto. Mire. No lo voy a dañar el dibujo, pero de verdad que parece... Bueno, dejémoslo ahí. Ok, mire. Le voy a explicar lo que desgraciadamente en este país parece que es muy difícil de entender o de explicar. Y yo veo que todo el mundo está diciendo, y este es el maldito problema de este país, y es que la gente piensa que sus acciones no tienen consecuencias, que si tú desvías el río y compraste una casa y tú no chequeaste, se habían desviado el río para construir la casa, eventualmente el río va a regresar. Que si tú te comes ese mofongo, pues esas libras, pues, ¿verdad? Explotarán el gabán. Que si... o sea, las cosas tienen consecuencias. La vida tiene consecuencias, ¿verdad? Vamos a explicar esto. Mire. ¿Por qué el bono de 11,300 a un empleado y a otro 2,900? ¿Por qué? Pues mire, gente, bien sencillo. Esto es bien básico. Cuando se hizo la ley promesa, la ley ¿verdad? Pues hubo una gente... ¡El diablo! ¡Lucifer! ¡Satanás! ¡El tridente! Eso es colonial, anti-puertorriqueño, hay que declarar la guerra. Y esas uniones obreras y esos grupos laborales votaron en contra válidamente. No estoy diciendo que es inválido, eso es válido. Válidamente le votaron en contra al plan de ajuste y le declararon la guerra y fueron a los tribunales y dijeron, túmbame la Junta, túmbame la ley promesa, no se puede pagar la deuda, arriba los de abajo, desde la Sierra Maestra, comunismo, perdón, y toda esa cosa, ¿verdad? Y eso es válido, eso es una visión ideológica válida, usted puede verlo así, eso no es problema. La vida, eso es válido, usted tiene esa visión ideológica. Pero hubo otra gente que dijo, la verdad es que esta ley llegó para quedarse. A mí no me gusta la ley, no me gusta que me pongan una junta, no me gusta que me pongan, porque eso es colonial, pero esa es la que hay. Así que como esa es la que hay, yo mejor me voy a sentar a negociar. Y hubo una gente que fue a los tribunales y que le votó en contra y que le declaró la guerra y que declaró la revolución bolchevique y que decidieron que la independencia tenía que venir por aquí, etcétera. Y eso es válido, eso no es malo. Eso es una visión de mundo. Y hay otra gente que tuvo otra visión de mundo, es ser pragmático. Hay gente que lo vio desde el punto de vista ideológico, hay gente que lo vio desde un punto de vista pragmático. Por ejemplo, los maestros le votaron en contra al cambio del tema de retiro. Eso es válido, eso es válido. Hay un pequeño problema. Mire, ¿sabe cuánto nos cuesta pagarle a los empleados públicos que se retiraron ya? Los que se retiraron. Nos cuesta $3,000
millones de dólares anuales. 3 billones. Eso es lo que nos cuesta pagarle a los empleados que ya no trabajan para que disfruten de su retiro. Casi lo mismo nos cuesta pagar a los empleados para que trabajen. O sea, para que gente disfrute su retiro, se paga casi lo mismo que para gente que para que trabaje. ¿Se entiende lo que eso implica? ¿Es sostenible esto? Veremos a ver, el tiempo dirá. Yo creo que no lo es. Y yo creo que eventualmente veremos que esto habrá que bregar con eso. En fin, ¿por qué traigo esto? Pues esta gente de la SPU, de esa unión, que son 10,000 empleados, negociaron y dijeron, si ustedes necesitan mi voto, cuenten conmigo. Y hubo otros que dijeron, no, conmigo no cuenten. Cuando se aprobó el plan de ajuste de la deuda, pues a esta gente, mucha gente les dijo boquiabajo, lambón. Este empleado lambón, al que le decían lambón. Y a y todo el mundo sabe que a la gente no le gusta, todo el mundo sabe que en los trabajos siempre hay un lambón. Ok, hay varios lambones. Y todo el mundo sabe que en todo trabajo los hay. Y está el otro que, la revolución bolchevique. Y eso siempre está. Y el patrón nos está explotando. Eso siempre está. Y eso es válido. No hay nada de malo en hacer así. Esa es su visión de mundo. De repente al patrono le sobraron. Al patrono llegó el PUA. Llegó el Earned Income Tax Credit. Llegó el Child Tax Credit, crédito por dependiente, crédito por trabajo. Y de repente la gente empezó a comprar mucho más. Y se pagó más IBU, y pagó más contribución sobre ingresos, y llegaron más recaudos. Y al patrono le sobraron 1.500, pero vamos a poner, el patrono le sobraron 500 millones de dólares. Y el patrono dijo, ¿contra qué hago con esos 500 millones? ¿Se los doy a Grompimán? ¿A la revolución bolchevique? ¿Se los doy arriba a los de abajo? ¿A los que se ponen la boina a la Sierra Maestra? ¿O se los doy a los que dijeron contra, vamos a cooperar y negociar? ¿A quién de los dos se los doy? Pues, o sea, eso fue lo que pasó aquí. O sea, yo escucho a alguna gente decir como si esto fuera... Ayer yo escuché, o sea, un tipo que me dijo acá, pues, los otros días, lo escuché ayer decir que esto era una... Y mire, usted tiene derecho a pensar que lo mejor es la independencia, que había que impugnar la ley promesa, pero en todo país que se va a la quiebra, le ponen un supervisor. Igual que si usted mañana se va a la quiebra, le van a poner un síndico de quiebra. Eso es así en el mundo entero. Grecia quería no pagar su deuda, le pusieron la troika. Y los países del mundo, cuando no pueden pagar sus deudas, le ponen, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, le pone unos tutores, unos supervisores, una gente que chequee. Porque la linda que mientras tú no estás pagando tu deuda, te vayas para Europa, para Italia, y la tuta Italia, y te vayas allí a comer, y la linda que mientras no estás pagando tus obligaciones, te vayas a janguear y te vayas a Barcelona y a Disney. Usted, puertorriqueño, se declara en quiebra, me declaro en quiebra, y el día después está subiendo a sus redes sociales, viaja a Disney. Mira, normal, no sea bruto. Pues estás diciendo que me siguen, ¿verdad? Termino ahora. Y eso fue lo que pasó, que hubo gente que fue pragmática. Yo tengo mis problemas con la ley promesa, que es colonial, que todo eso. Sí, todo eso es chévere. Pero la verdad es que cuando llegó la hora de pagar, de que sobraron los chavitos, pues el patrono dijo, bueno, ¿a quién le voy a dar unos chavitos mejor? ¿A quién le voy a dar unas mejoras? Usted puede estar en contra de eso. Pero dígame que así no funciona el mundo entero. En el mundo entero, el que bregó... Si me voy a la quiebra, nos vamos todos y este quedó como el lambón. Pero si me llegan unos chavitos de más, pues... Aquí parece que no... Ustedes no son del grupo del lambón. No. Eso lo explica. Muchachos, tienen que entender. El lambón siempre va a tener sus ventajas.